crisis del hombre frente al conocimiento, esta crisis de la modernidad, del racionalismo, del positivismo, una de las cosas que el ser humano se empieza a dar cuenta es que no puede separarse de la realidad. No puede decir, bueno, ahora soy el hombre conocedor, la realidad es otra cosa, por lo tanto me paro frente a ella y empiezo a conocerla, objetivamente, neutralmente. Eso primero que nada es demostrado por las ciencias sociales. El que escribe un artículo sobre economía, sobre política, sobre sociedad, va necesariamente a transmitir su visión del mundo. Y no hay neutralidad posible del sujeto frente al objeto de conocimiento. Esto, una vez más, es parte de esa filosofía cartesiana de Descartes de el tratar de separar la realidad para tener ideas claras y distintas. Por lo tanto, el sujeto y el objeto son dos cosas separadas. Morin, justamente, de las cosas que plantea es que no se puede separar el sujeto del objeto porque el objeto ya forma parte de ese sujeto, porque ese sujeto nació en este mundo, vivió en este mundo. Entonces, a la hora de conocer, se sabe que la mirada de ese sujeto al objeto va a ser totalmente distinta. A mí me pasó en carne propia, cazando perdices con un primo, que eso me pasó hace años y me sigue pasando, no, hace mucho ya que no cazo, pero es una tradición de mi familia, en invierno se sale a cazar perdices porque se hacen perdices al escabeche. Y mi primo, que es un muchacho de campo, que toda la vida vivió y cazó perdices en el campo, ve muchísimas más perdices que yo. Y tenemos la misma edad y sabemos los dos las perdices como son y andamos en el mismo auto o en la misma camioneta, pero el ojo del sujeto, que es mi primo, mirando el objeto de caza, que es la perdiz, está muchísimo más entrenado que mi ojo, que vivo en la ciudad todo el año y voy al campo una semana o 2 días a cazar perdices. Por lo tanto, y mi primo me toma el pelo, porque él ve 10 perdices y yo veo de repente 1 o 2 o 3, comparado con todas las que él ve, y además, como está más acostumbrado a cazar, obviamente que la puntería y el manejo del arma es mucho mejor su destreza que la mía. Claro, él no terminó el liceo, él es tambero, entonces yo le tomo el pelo un poco porque a veces hay algunas palabras que no conoce y él me toma el pelo porque yo a la pardí la tengo a 4 metros y no la veo. Eso es un detalle de lo que nosotros podemos decir, bueno, sin duda que la vida y la experiencia de cada sujeto influye en el momento que el sujeto se relaciona con el objeto. Y esto pasa no solamente con el cazador, pasa con el maestro, pasa con el alumno, pasa con el científico, con el filósofo. Debemos resistirnos a lo que separa, a lo que desintegra, a lo que aleja, sabiendo que la separación, la desintegración, el alejamiento ganarán la partida. Resistir por, para y con amistad, caridad, piedad, compasión, ternura y bondad. Provocar el arrepentimiento concediendo el perdón. Me resistí primero al nazismo, luego al estalinismo. En el origen de estas dos resistencias descubro hoy una resistencia más profunda, primordial, a la crueldad del mundo. Para comprender mejor
esta teoría del pensamiento complejo, él habla de 3 principios. El principio dialógico, que es no como decía Hegel. Hegel planteaba, que fue un gran racionalista, del cual Marx toma algunas ideas. Hegel hablaba de que en la realidad siempre se da una tesis, una antítesis, y el conflicto entre la tesis y la antítesis surge la síntesis. Y ese es el proceso natural del universo, de la realidad completa, del mundo, si se quiere. Morin habla de un principio dialógico del pensamiento complejo, que no descarta, si se quiere, la tesis y la antítesis, pero sí descarta la síntesis, que nunca se llega, que el ser humano no va a conocer jamás la síntesis, porque en realidad, y aquí es el concepto nuevo que él plantea, la realidad es un caosmos. No es un cosmos ni es un caos, es un caosmos, donde el desequilibrio y el equilibrio conviven, ¿sí? El yin y el yang pueden ser una expresión gráfica de lo que se quiere representar con el caosmos, o sea, una parte blanca media enredada con una parte negra, pero a su vez hay un punto negro en el blanco, porque el blanco es blanco porque hay un negro, y hay un punto blanco en el negro porque el negro es negro porque hay un blanco. Esto es lo que representa, o es lo que, esta es la dinámica de la realidad. Por lo tanto, si yo quiero conocer el blanco, debo tener en cuenta que hay un negro, y si quiero conocer el negro, debo tener en cuenta que hay un blanco. Mi hija de 3 años y medio está contentísima de tener un hermanito nuevo, pero está tristísima de tener un hermanito nuevo. Es un ejemplo claro de que, bueno, pero si está triste no está contenta. No, realmente yo veo que está muy contenta de tener un hermanito, pero a su vez está muy triste de tener un hermanito. Porque además lo estamos conversando este tema y ella sí lo dice y lo ha dicho, de que no quiere que esté el hermanito, y después está contenta y le cuenta a todos de que llegó por fin su hermanito. Bien, el segundo principio, para comprender mejor esta teoría de la complejidad de Morin, él lo llama recursividad organizacional. Y el ejemplo es muy gráfico el que él nos brinda, que es el del remolino, tanto en el aire como en el agua, porque son sucesos naturales que se dan espontáneamente. Un día de viento, uno puede ir por la calle y en una esquina ve que hay bolsas o que hay polvo girando en esa esquina, ¿no? Un remolino de viento. ¿Cómo se llega a ese remolino? Surge de la nada y, así como surgió, se puede disolver a la nada. El principio de recursividad es el que nos hace ver la realidad justamente en esto del caosmos. Ese gramo de polvo o ese átomo que está participando de ese remolino en el aire o en el agua, porque hay muchos remolinos en el agua también, el átomo que participa de ese remolino de aire, de agua, o bueno, es una idea gráfica, digamos, para ver este principio, está causando el remolino, pero a su vez él es consecuencia de ese remolino.
Por lo tanto, ese átomo que está girando en ese remolino es causa y consecuencia. Esto rompe con el racionalismo cartesiano que no puede haber un suceso de la realidad que no sea consecuencia de algo que fue su causa o que sea causa de algo que va a venir posteriormente como consecuencia. No hay causantes y consecuentes, sino que es un caosmos, si se quiere, donde los causantes y los consecuentes son a su vez consecuentes y causantes de estas realidades. El tercer principio que plantea Morín en su pensamiento complejo es el principio logramático, ¿sí? Donde trae algunas ideas de Pascal, donde cito a Pascal, él decía: tengo por imposible conocer las partes en tanto partes sin conocer al todo, pero tengo por no menos imposible la posibilidad de conocer al todo sin conocer singularmente a las partes. Es esto que se puede ver claramente entre una célula de nuestro cuerpo y el cuerpo nuestro. Y yo también diría la sociedad, no solamente nosotros sino Dios, sino también la sociedad que componemos. La célula como parte íntegra de nuestro cuerpo y el cuerpo en sí de todo nuestro ser, porque la parte representa todo nuestro cuerpo, y los que han estudiado biología lo pueden corroborar, en que una célula tiene todas las propiedades que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Y tiene además lo más gráfico, que es el ADN, ¿sí? Que tiene toda la información, cada una de las células de nuestro cuerpo, toda la información de la identidad de nuestro ser, y a su vez en plena interacción y en plena vida de nuestro cuerpo completo. O sea, la información de una de las células nuestras en una de las células nuestras está toda la información de lo que necesitamos para crear nuestro cuerpo, siendo una de las pequeñas partes que nosotros tenemos. Este principio lo podemos ver también a nivel de universo y de átomos, donde el átomo de la realidad tiene toda la información de la realidad y se comporta con todas las leyes, con todas las propiedades de lo que es la realidad, así como la realidad completamente. El principio logramático, como decía Pascal y lo retoma Morín, nos habla de tener claro de que no podemos conocer al todo, a toda la realidad, sin conocer a cada una de sus partes. Pero tampoco podemos conocer la parte y centrarnos en conocer la parte, como decíamos, del viejo positivismo, si no tenemos en cuenta al todo.